Lectura del electrocardiograma. Antes de realizar la lectura vamos a repasar algunos puntos fundamentales. La onda P es la despolarización de la aurícula y sus parámetros normales son de menos 2.5 milivoltios a menos 0.12 segundos. La onda T es la repolarización de los ventrículos y sus parámetros normales es de menos 0,6 milivoltios a menos 0,40 segundos. El complejo QRS es la despolarización de los ventrículos y sus parámetros normales son de menos 0,12 segundos. Luego tenemos los intervalos. El intervalo PR que comienza desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Sus parámetros son de menos 0,12 a 0,20 segundos. El intervalo QT es desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Su valor es de 0,35 a 0,44 segundos. Luego tenemos los segmentos PR que están entre la onda P y el complejo QRS y el segmento ST que está entre el complejo QRS y la onda T. Lectura del electrocardiograma. Aquí tenemos todos los puntos desde los pasos primordiales para realizar el electrocardiograma. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es normal. Primero comenzamos con el ritmo. El ritmo es sinusal en lo normal. La frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. El eje dentro de 0 a 90 grados. El más resaltante es más 60 grados en el intervalo de 2. La onda P, que lo normal está entre menos 2.5 milivoltios, 0,12 segundos. El intervalo PR que es de 0,12 a 0,20 segundos. El complejo QRS que lo normal es de 0,06 a 0,10 segundos. El segmento ST es isoeléctrico. La onda T, lo normal, menos 0,6 milivoltios a 0,40 segundos. El intervalo QT no más de 0,44 segundos. Lectura del electrocardiograma. Antes de realizar la lectura del electrocardiograma se necesita tener en cuenta diferentes puntos esenciales para la lectura. Primeramente, el cuadriculado del electrocardiograma. Tenemos cuadrados grandes y dentro de los cuadrados grandes tenemos cuadrados pequeños. Tenemos un trazo vertical que se mide en milivoltios y un trazo horizontal que se mide en segundos. En el trazo horizontal, 5 cuadros grandes tienen el valor de 1 segundo. Un cuadro grande, un solo cuadro grande en el trazo horizontal tiene el tiempo de 0,2 segundos y un cuadro chiquitito tiene el tiempo de 0,04 segundos. En el trazo vertical, 4 cuadrados grandes se mide en 1 milivoltio o 10 milímetros. Un cuadrado grande en el trazo horizontal mide 0,5 milivoltios y un cuadrito chiquitito mide 0,1 milivoltios. En la estandarización de lo que es el electrocardiograma, siempre para que sea valorado correctamente tiene que estar de 1 milivoltio o
10 milímetros en el trazo vertical. Esto de aquí es el sistema hexaxial. El sistema hexaxial está constituido por, en una línea recta se encuentra el ABF. El ABF es cortado en 90 grados por el D1, el ABL, que es cortado en 90 grados por el D2, y el ABR, que es cortado por el D3 en 90 grados. Recordando que el ABF, ABL y ABR son derivaciones unipolares. El D1, el D2 y el D3 son derivaciones bipolares. Para recordar un poco, el eje del electrocardiograma, el eje del corazón, se encuentra generalmente en más 60 grados. Predominantemente el R del QRS del D2 es mayor que los demás. Entonces lo normal está entre 90 a más 90 a más o menos 0 grados. Aquí tenemos en representación lo que es el triángulo de Itoven. Aquí vemos del lado derecho, del lado izquierdo y caudalmente el ABF. ABR para la mano derecha, ABL para la mano izquierda y ABF para el pie izquierdo. Bien. Luego aquí podemos ver la representación del electrocardiograma, en que el P es la contracción de las aurículas, el QRS es la contracción de los ventrículos y el T es la repolarización de los ventrículos. Ritmo en electrocardiograma. Para describir el ritmo en el electrocardiograma se necesita primero encontrar lo que es la onda P en todas las derivaciones menos en ABR. Luego tenemos que calcular la distancia de R con R. Importante valorar del intervalo RR sean la misma distancia. Entonces, si esta es la misma distancia con esta, se va a poder denominar al ritmo sinusal. Si encontramos la onda P y el intervalo RR es regular, se puede denominar que el ritmo es sinusal. En cambio, si RR no tiene la misma distancia, se denomina irregular y se denominaría no sinusal al ritmo. Frecuencia cardíaca en electrocardiograma. Hay dos formas de medir la frecuencia cardíaca, una es regular y la otra es irregular. Primeramente tenemos que medir de R a R cuántos cuadros
grandes contienen. En este caso tenemos 4 cuadros grandes y los vamos a dividir entre 300, que saldría 75 latidos por minuto. El otro, que es también regular, tenemos que medir de un QRS a otro QRS cuántos cuadritos pequeños hay. Si tenemos 4 cuadros grandes, podemos multiplicar por 5 cuadritos pequeños, daría 20. 20 lo dividimos entre 1500 y el resultado es 75 latidos por minuto, sabiendo que en un cuadro grande hay 5 cuadros pequeños. Entonces tenemos acá 5, 10, 15, 20 cuadritos pequeños dividido entre 1000, 1500. El resultado es 75 latidos por minuto. Esto en cálculo regular, cuando hay QRS con la misma distancia. Pero en el caso cuando hay QRS largos y cortos, intervalos RR largos, intervalos RR cortos, en un ritmo no sinusal, tendríamos que usar este método para la irregularidad en estas distancias de R y R. En esta situación tenemos que medir cuántos QRS hay en 15 cuadros grandes. Aquí vemos hay 1, 2, 3, 4, 5 QRS en 15 cuadros grandes. Son 5 QRS. 1, 2, 3, 4, 5. 5 QRS por 20 sale 100 latidos por minuto. Identificación del eje en el electrocardiograma. Para identificar el eje del corazón, tenemos que tener en cuenta el derivado bipolar de 1 y el unipolar, que es el ABF. Y vamos a tener en cuenta su QRS, si están positivos o negativos. Aquí he podido ilustrar un poco de lo que es el sistema hexaxial, solo teniendo en cuenta ABF y D1. Cuando tenemos el D1 positivo, el R es positivo y el ABF es positivo, el eje se encuentra conservado, se encuentra normal, dentro de 90 y 60 grados, ABF y D1. Pero si el D1 es positivo y el ABF es negativo en su complejo QRS, significa que el corazón está desviado hacia la izquierda en este cuadrante. En el caso de que D1 sea negativo y en el ABF sea positivo en su QRS, la desviación se encuentra en este cuadrante, desviación a la derecha. En el caso de que D1 es negativo y el ABF es negativo en su QRS, el desvío es extremo y se encontraría a este nivel. Lo importante de encontrar el eje del corazón es ver estas 6 derivaciones, y si tenemos sospecha de que es un paciente sano, busquemos el D2, derivación D2, que va a ser su QRS el más positivo, el más grande de los demás, y vamos a calcular el eje en más 60 grados. Alteraciones del electrocardiograma. Cuando tenemos la P picuda, alterado en sus dimensiones, aumentada en sus dimensiones, vamos a sospechar de hipertrofia auricular derecha. Si la onda P es negativa, en hipertrofia auricular izquierda. En las derivaciones B1 y B5
vamos a medir en milímetros el R en el B1 y el S en el B5. En el R del B1 18 milímetros y en el B5 el S 19 milímetros y da 37 milímetros. Si está más de 35 milímetros se considera una hipertrofia ventricular izquierda según el índice de Sokolov. R', alteraciones del QRS. Esto es sinónimo de bloqueo de rama. El QRS es ancho. Vemos que es mayor a 0,12 segundos. Y si es mayor a 0,2 segundos es un bloqueo de rama completa. Si es menos de este valor es incompleta. Bloqueo completo de rama derecha. Va a aparecer esta R' en las derivaciones B1 y B2. Bloqueo completo de rama izquierda. Va a aparecer esta R' en B5 o B6. En el caso de lesiones, aparte de todo, si vemos una alteración en el segmento ST con un supradesnivel por algo de 4 milímetros, se denomina lesión. Alteraciones del electrocardiograma. Cuando un paciente presenta infarto, en el electrocardiograma se va a reflejar con esta onda Q patológica. Esta onda Q patológica va a ser mayor a 0,04 segundos y en su profundidad negativa va a ser de la dimensión de 1/3 a lo que es todo el QRS. Aquí tenemos 1/3 inferior, medio y superior. Entonces tiene esta onda Q negativa 1/3 de el complejo QRS. Ahora vamos a ver en qué caras del corazón se da el infarto. Entonces, esta onda Q patológica se va a presentar en D2, en D3 y en ABR. Entonces, nuevamente, si esta onda Q va a estar presente en D2, en D3, en ABF, el infarto va a ser en la cara inferior. Si esta onda Q va a estar presente en B1, B2, B3 y B4, el infarto va a ser en la cara anterior. Si esta onda Q va a estar presente en B3 y en B4, el infarto va a ser en la cara septal. Si esta onda Q está presente en D1, en ABF, en B5 y B6, el infarto es en la cara lateral. Síndrome de Wolff-Parkinson-White es una arritmia que se caracteriza en el electrocardiograma por tener PR, intervalo PR corto y complejo QRS ancho, pero más importante es la onda delta que aparece aquí en forma de una pancita. Esta es la onda delta, un signo clásico del síndrome de Wolff-Parkinson-White.